versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. A ver, si a alguien tenés al lado que le podés agarrar la mano, ¿te animás a apretarle la mano? O tocarle el hombro. Tocarle el hombro. Unánimes juntos. Estaban todos con un mismo objetivo. El Señor nos dijo que vayamos a Jerusalén, Señor, y acá estamos unánimes juntos, decían los hermanos, en Jerusalén. Porque nos has hablado, decían seguramente, Señor, de la promesa. Nos dijiste que estemos acá, en Jerusalén. Y estamos. No sabemos de qué manera, no sabemos ni cómo vendrá, ni qué pasará, nada. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose a unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Dice, estaban todos unánimes y juntos, y descendió el Espíritu Santo. Qué tremendo, qué tremendo. Y esto tiene características interesantes, porque estaban juntos, desciende el Espíritu Santo, sabían para qué estaban, sabían qué querían, sabían a dónde apuntaban. No había otra cuestión, no había otro interés, sino la gloria de Dios. Esperar la promesa. Jesús les había hablado de la promesa y del poder. Dos cosas que las mencioné el día domingo pasado. Y ellos estaban allí, descendió, y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, y la gente le oía hablar en otras lenguas, en su propia lengua. Y sabían que era gente del vulgo, que no era gente que estaba preparada. Y dijeron: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es esto de las maravillas de Dios? Fíjense que no era una iglesia que hablaba de sí misma, diciendo: somos una iglesia perfecta, somos los mejor, Dios nos eligió, Dios puso la mirada sobre nosotros, somos mejores que ustedes no son nada, no tienen nada. No, dice que le oían hablar las maravillas de Dios. Una iglesia que hablaba lo que Dios era, y en otra lengua seguramente estaban hablando de lo que era el amor de Dios, de lo que significaba el amor de Dios, de lo que había hecho Jesús. Seguramente daban frases preciosas que nosotros hoy las tenemos como versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hablaban las maravillas de Dios.
En otras lenguas le decían a la otra gente: Dios es precioso, ha enviado a su Hijo. Ama la humanidad y ha dado su Hijo por amor. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Hablaban las maravillas de Dios. La iglesia está para hablar las maravillas de Dios, no otra cosa. Cuando la iglesia habla otra cosa, está hablando en otro idioma y otra cosa que no tiene nada que ver con lo que pasó en aquel entonces o con el espíritu de las Escrituras. Solo podemos hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la ternura de Dios, del alcance que Dios tiene, de lo que Dios quiere hacer en las vidas, de lo que Dios quiere hacer en los corazones, de lo que Dios quiere hacer, de qué manera Él se quiere revelar. Esto es hablar las maravillas de Dios. No es hablar de nosotros, no es hablar de lo que ocurre en medio nuestro, de las canciones lindas, no es hablar de qué iluminado puede estar un lugar, de qué lindo sonido, de qué bajo que está el sonido, que qué buen sonidista que tenemos, no, es hablar de las maravillas de Dios. Y eso era lo que pasaba en Pentecostés. Dice, se quedaban todos perplejos. ¿No vieron cuando a la gente le hablamos realmente de Dios, cómo escucha la gente? También están los otros. Dicen que en pleno Pentecostés había otros que se burlaban y decían: están llenos de mosto. Estaban diciendo: estos están borrachos. Claro que hay de esos. Toda la vida hubo de esos. Toda la vida va a existir gente así. Sin embargo, descendió el Espíritu Santo y eran tantos los que escuchaban y se acercaban y quedaban impactados, quedaban atónitos. Pero los primeros que tenemos que estar atónitos e impactados, y es la iglesia, somos nosotros los primeros. Necesitamos que el Espíritu Santo venga, nos llene, nos toque, trabaje en nosotros, nos use, nos trabaje, nos moldee como el alfarero, el barro, nos moldee, nos vaya formando, vaya sacando todo lo que no le pertenece. En Juan capítulo 17, verso 20, el Señor dijo: mas no ruego solamente por estos, hablaba de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por el poder de la palabra de ellos. Y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínese, Jesús estaba orando por los discípulos, pero fue más allá y dijo: te ruego por los que van a creer por la palabra de los discípulos, quienes fueron los apóstoles. Dice, para que sean uno, habla de unidad. En la unidad no hay crítica, en la unidad no hay grietas. La unidad habla de algo uniforme, no habla de otra cosa. Es unidad, no es gloria individual, no es individualismo, es cuerpo, es iglesia. Dice que sean uno y termina diciendo una frase que es mortal en estos tiempos. Dice: para que el mundo crea. Si no, el mundo no va a creer. Claro que no va a creer. Si yo te digo: vos sos un feo, vos sos un antipático, vos sos... Sí, no habla de unidad. Habla de algo que no se termina de saber qué es. Pero es que Jesús justamente fue en esta oración cuando Él decía: te ruego que sean uno. ¿Para qué?
para que el mundo crea. Así como nosotros somos uno, decía Jesús, con el Padre, que sean uno con nosotros y que entre ellos sean uno. Vieron que a veces ocurre en todo círculo, en todo lugar donde hay seres humanos. Uno puede tener más afinidad con uno que con otro. A veces por una cuestión de gustos, a veces por una cuestión de carácter, a veces por una cuestión de profesión. Sin embargo, la oración de Jesús dice que todos sean uno. Y puede estar junto el que es profesional y el que es empresario, y puede estar con aquel que es obrero o con el que está desocupado. Qué tremendo, esa es la unidad genuina. Esa es la unidad verdadera, que no es una cuestión de carácter o de simpatía, sino de unidad, de verdad, que podemos orar unos por los otros, que podemos amarnos, que no nos criticamos, que no hablamos mal. Es esa la unidad. Y es ahí donde desciende el Espíritu Santo. No es de otra manera. Es la unidad. Sigue diciendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 14. Después que descendió el Espíritu Santo, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo sobre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y le matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual también levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Más adelante dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Hermanos, este texto es tremendo porque lo que dice Pedro simplemente tuvo cumplimiento la palabra de Joel, la profecía de Joel. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. Y habla de visiones y habla de sueños. Y había llegado el momento. Pero es que la palabra de Joel no fue solo ahí y tuvo el cumplimiento. A partir de ahí, el derramar del Espíritu Santo es para la iglesia. Anhelamos las profecías, los sueños, las visiones. Fíjense que Pedro le termina hablando a los que creían que estaban borrachos, que estaban ebrios. Les dice, ustedes suponen que estos están ebrios. Le dice, no lo están, les habla a ellos. Y les comienza a hablar de Jesús, de las maravillas de Él. Les habla de Dios. Le dice que esto de Joel es una promesa para ellos y sus hijos. Solo les habló de Jesús. Miren lo que hace la presencia del Espíritu Santo. Y se convirtieron 3.000 personas. Solo les habló de Jesús y que había muerto en la cruz. Dice, lo mataron ustedes. Y ellos le dijeron, ¿qué haremos? En otras palabras, terminan diciendo ellos, ¿cómo zafamos de esto? Y le dice, arrepiéntase cada uno y a bautizarse en el nombre de Jesús. Y se añadieron 3.000 almas. Produce algo serio el Espíritu Santo. Lo necesitamos. ¿Cómo no? Y es interesante porque terminando dice que la promesa era para ellos, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabe que a usted y a mí nos llamó el Señor? No es casualidad que estamos acá, ¿no? Salvo que usted haya venido, no sé, por otra cosa. No creo que haya venido por otra cosa, porque no hay nada, acá no hay nada que sea apetecible. No hay nada. En nosotros no hay nada. No tienen el mejor pastor, no tienen los mejores músicos, no tienen los mejores cantantes, no tienen los mejores directores, no hay los mejores maestros, no hay los mejores diáconos, no hay los mejores ancianos, nada. Si estamos acá es porque el Señor nos llamó. Te llamó. Nos llamó. Nos atrajo con cuerdas de amor y lo que tenemos que pedirle es que nos llene más. Te necesitamos, Señor. ¿Para qué? Para hablar las maravillas de Jesús. ¿Para qué? Para que la gente venga y glorifique su nombre. Porque el mismo Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso no puede ni debe haber una seducción de ningún tipo. Lo que Dios busca son adoradores, hombres y mujeres que terminemos a los pies del Señor, adorándole, contemplándole, amándole, conociéndole. Y cuanto le conozco, más puedo hablar de las maravillas de Jesús. Y Él es hermoso. Termina esa parte de ese capítulo diciendo,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la sana doctrina. No perseveraban en otra doctrina. Es verdad que hay muchas doctrinas, hay mucho ruido. Cuando a veces uno escucha hablar de doctrinas que no eran la de los apóstoles, y uno escucha la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la siembra, la doctrina de la cosecha, no sé de dónde salen estas doctrinas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, hablaban las maravillas de Dios. Esta es la sana doctrina. Que Él es el centro, que Él es el Rey, que Él es el Señor, que no hay nadie como Él, que es el que transforma la vida, los corazones, los pensamientos, el que nos enriquece espiritualmente. ¿Qué diferencia? Dice, compartían la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, en la comunión unos con los otros, se juntaban y ¿saben qué? Hablaban de las maravillas de Dios. No había otro tema central. Claro, deberían compartir alguna otra cosa, deberían decir, mirá, estuve haciendo tal cosa y tal otro, qué lindo, qué bueno. Pero el centro eran las maravillas de Dios. No criticaban a nadie, no se juntaban para criticar, no se juntaban para sacar el cuero a nadie, no, se juntaban solo, tenían comunión para hablar de las maravillas de Dios. ¿Qué iglesia? Esa es la iglesia. Si yo me junto con alguien y es para sacarle el cuero de alguien, eso ya es harina de otro costal, no era lo que vivían en aquel entonces en Pentecostés. Había una comunión, que la comunión entre los hermanos llevaba a que el otro se enriquezca de tal manera que conocía más al Señor. En el partimiento del pan, tomaban la cena. Partían el pan, imagínense, partían el pan, tomaban la cena. Lo invitaban una vez a Jacobo, todavía estaba vivo, a Pedro, a Juan, a cada uno. Estaba en un lugar, en el otro. Hablaban de las doctrinas, perseveraban en las doctrinas, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, dice al final. Hoy, orando, ya éramos 13. Usted dice, pero no somos nada. Éramos 4. 8 el 100%. 12 el 200%. Aumentó el 220% los hermanos que vienen a orar. De 4 a 13. ¿Quiere un avivamiento? En el avivamiento dice que como fruto de ese despertar del Espíritu Santo, saque la palabra avivamiento, no me gusta mucho, en ese despertar del Espíritu Santo encontramos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que tenían comunión, una sana comunión, que partían el pan y perseveraban en la oración. Es que, pastor, yo no sé orar, justamente venga y va a aprender. Y el Señor está. Hoy saqué una foto
y la mandé al grupo de WhatsApp de la iglesia, el grupo de difusión que tengo, y ahí había personas de rodillas. Y yo sé que alguno vio la foto y dice, che, pero está fulano que fue a orar. Che, está fulana. Es un avivamiento. ¿Sí? Es un despertar. A ver si en la próxima salís en la foto, Beruti, ¿eh? Pero necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos visite. ¿Sabe? Si el Espíritu Santo nos visita de una manera más profunda, no porque no lo tengamos, lo tenemos, de una manera más profunda, nos vamos a mirar y nos vamos a ver tan bien unos a otros. No va a haber tiempo para hablar de nosotros. Va a haber tiempo para hablar del Señor. Y la gente se va a convertir. Porque vamos a estar en la panadería y a mí me van a decir, pastor, ¿cómo le va? La panadera me dijo que iba a venir hoy miércoles, ahora que me acuerdo. Me dije, voy a ir el miércoles, no vino. Así que los que compran en la panadería esa que está ahí, Constitución de 180, compran ahí y dígale, ayer el pastor dijo que usted iba a ir, no vino. Bueno, hablemos de las maravillas del Señor, que nos conozcan bien, que nos conozcan porque nosotros transmitimos a Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu amada. Tu nombre sea muy glorificado.